Cuando inicias tu aventura en The First Descendant, los fragmentos de Kuiper son el recurso más indispensable. Esto es debido a la importancia que tienen a la hora de mejorar los módulos tanto de tus armas como de tus personajes, y con esto hacer frente a los nuevos desafíos que el juego te presenta, que al final, por muy buenas builds que tengas gracias a mis guías anteriores, si no subes el rango de tus módulos no servirá de nada. Es por esto que hoy te presento el farmeo de fragmentos de Kuiper más popular de la comunidad. Actualmente existen dos maneras de conseguir fragmentos de Kuiper. La primera es mediante su farmeo directo como drop de los enemigos durante cualquier misión. La segunda manera es mediante la acción de desmontar módulos con Zillion en Albion, que de momento en mi consideración es la mejor manera de conseguir fragmentos de Kuiper para un jugador completamente nuevo en The First Descendant, que luego pasará a ser un buen complemento al farmeo directo del recurso. Pero bueno, te recomiendo que te quedes al final del video, ya que dejaré un bonus que puede irte muy bien para conseguir los recursos más raros del juego y además sacarte buenas cantidades de fragmentos de Kuiper de golpe. Ahora que sabes cómo se obtiene el recurso, te explicaré la base que se usa para crear un farmeo del mismo de manera eficiente. Así podrás crear los tuyos propios. Para comenzar debes considerar diversos factores. Los más importantes son la cantidad de Kuiper que se obtiene y el tiempo que requiere completar el farmeo. Luego seguiría el grado de desafío que representa y el arsenal que necesitas para realizar dicho farmeo. Pondré un ejemplo. Las misiones de tipo operación de infiltración suelen dejarte buenas cantidades de fragmentos de Kuiper, sobre todo las del desierto de Acna en adelante, pero debes considerar que estas misiones suelen ser bastante extensas, además de ser algo complicadas si se tiene en cuenta que recién alcanzaste las zonas. En casos específicos y con el arsenal adecuado, puedes completarlas en la mitad del tiempo estimado, por lo general serían en 10 minutos suponiendo que estés muy bien equipado. Evidentemente, si estas zonas las superaste hace tiempo, completarás la operación de infiltración en tiempos mucho más cortos, pero recuerda, esta parte del video está enfocada en explicar las bases de lo que viene después. Volviendo al punto, las misiones de tipo operación de infiltración no terminan por ser la mejor opción si tu meta es únicamente la obtención de fragmentos de Kuiper, pero no deja de ser una segunda opción bastante buena, debido a que te aportan otras recompensas muy interesantes como lo son los módulos de habilidad o incluso los materiales amorfos, más que nada porque al desmontar un solo módulo de habilidad ganas 4500 de fragmentos de Kuiper. Como requisitos previos, el Descendant ideal para la misión es Bunny, equipada con mucho rango y duración de habilidad, aumento y regeneración de PM y por último puedes agregar algo de poder de habilidad. La build exacta que usé la miras en pantalla. Como reactor puedes usar uno que sea de atributo eléctrico, si es de rareza morada o dorada mejor, ya que en las bonificaciones extra puede tener más rango, duración o poder de habilidad. Todas estas mejoras te vienen bastante bien. Como componentes externos debes equiparlos de rareza morada o dorada, pero en base a las bonificaciones secundarias, en especial el componente de energía auxiliar, que entre sus bonificaciones puede tener una de aumento de tasa de aparición de módulos o una de aumento de la tasa de aparición de fragmentos de Kuiper, lo cual obvio te vendrá genial para optimizar aún más el farmeo. Incluso un solo componente de energía auxiliar puede traer las dos bonificaciones, como lo puedes ver en el que yo utilizo para farmear mis fragmentos de Kuiper. Para los demás componentes puedes buscar aumentos en la cantidad de PM máxima o regeneración de PM, que te ayudan a mantener las habilidades de manera constante. Una bonificación igual de interesante es la del aumento de la aparición de oro, así de paso te sirve para conseguir los dos recursos al mismo tiempo. Si te interesa conocer más builds de personajes específicas como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, que muy pronto llegarán las builds para late game de cada Descendant del juego. Volviendo al tema, en el caso de las armas, no necesitas de mucho, ya que tu daño principal viene de las habilidades de tu personaje. Además que la misión es realmente sencilla, con la ametralladora Cygnus equipada con buena cadencia y un cargador extenso, te irá bastante bien. Una vez conoces las bases de cómo crear un buen farmeo para un recurso, te hablaré del farmeo más popular de fragmentos de Kuiper en la comunidad a fecha de publicado el video. El lugar más popular para farmear fragmentos de Kuiper es la misión de tipo exterminación llamada Punto de Emboscada Anticipado, ubicada en el yermo en su zona llamada El Derrumbe. Este farmeo en específico es bastante sencillo, en especial con Bunny, por lo cual el ir en un escuadrón o en solo no es relevante, así que juega como mejor te parezca. Una recomendación que te
te doy antes de iniciar el farmeo es que limpies tu inventario por completo, mejor dicho, vacíalo. Las cosas que no quieras hacer chatarra, pásalas un momento al almacén. Más adelante entenderás el porqué. Literalmente, deja todo tu inventario vacío. No debes dejar ni una sola arma, reactor o componente externo en tu inventario. Una vez lo hagas, comienza la misión. Luego de iniciarla, debes activar la habilidad Velocidad de la Luz y acercarte a los primeros enemigos que aparecen. Una vez los alcances, debes activar Emisión de Rayos. Por último, haces el recorrido que miras en el gameplay de fondo, justo como lo hago, ya que el recorrido es la clave para no perder ni un segundo de tiempo. En total aparecen 7 pelotones de enemigos. El recorrido se anticipa a los puntos en los que aparecerá cada pelotón, para así eliminarlos al instante en que aparezcan. En dificultad normal del juego, los enemigos caen solo con un pulso de la habilidad de Emisión de Rayos con la build que te mostré, así que cumpliendo con todo lo que mencioné antes, estarías completando la misión en un tiempo estimado de 30 segundos en promedio, un segundo más o uno menos. En cantidad sacarías también en promedio de 150 a 200 fragmentos de Kuiper únicamente de los drops de los enemigos, además de 2 a 3 o incluso 4 módulos si tienes suerte. Generalmente los módulos son comunes, pero de vez en cuando sacarás algunos morados. Cuando se acerca al área de la misión el escuadrón que vigila la zona, terminas con 250 por ronda. Luego de repetir este farmeo por aproximadamente unos 40 minutos, conseguí alrededor de 16.000 fragmentos de Kuiper, lo cual no es una cantidad exorbitante, pero ten en cuenta que esta cantidad es únicamente con los fragmentos de Kuiper que recogí durante las veces que repetí la misión. La cantidad luego de desmontar todos los módulos que conseguí terminó por alcanzar poco más de 100.000 fragmentos de Kuiper, un número con el que al menos puedes subir un módulo común casi a su rango máximo. Esta cantidad del recurso se alcanza debido a que al desmontar un módulo común te otorga 300 fragmentos de Kuiper, uno morado te da 900, así es como haciendo cuentas puedes alcanzar o incluso con un poco más de suerte puedes superar la cantidad de recurso que yo conseguí. También ten en cuenta que en mi caso no usé potenciadores para aumentar la tasa del drop del recurso, ni jugué en el modo difícil del juego, ya que aún ni siquiera lo tengo desbloqueado, así que si adquieres un potenciador para los fragmentos de Kuiper y juegas en el modo difícil, el resultado puede ser considerablemente bastante mejor. En este caso me atrevo a recomendarte que aproveches el pase de batalla del juego, el cual tiene potenciadores tanto de fragmentos de Kuiper, de oro o incluso potenciadores de daño. Es una buena manera para apoyar a los desarrolladores y también para mejorar aún más tu experiencia de juego. Si de paso quieres apoyarme como creador de contenido, antes de realizar tus compras en el juego, puedes usar mi ID de creador en The First Descendant. Únicamente necesitas escribir iZGato8261 en el buscador de jugadores y elegir apoyar al creador. Quiero mencionar que el farmeo no necesariamente es único de Bunny, se puede realizar con cualquier Descendant, siempre que lo equipes de la manera adecuada. Como ejemplo, logré hacerlo con Lepic en 32 segundos, un tiempo casi idéntico al de Bunny, aunque evidentemente es innegable lo fácil que resulta el usar a la conejita para la misión. Igual si llevas un Descendant sin habilidades de daño que pueda derrotar a los pelotones rápido, siempre puedes recurrir a los lanzamisiles. Te recomiendo que durante el farmeo te enfoques en realizar la misión repetidamente sin perder tiempo en juntar los recursos que los enemigos dejan en el suelo. En un principio casi ni sumarás fragmentos de Kuiper porque los dejarás en el suelo, pero estos no se irán a ningún lado siempre que no te alejes de la zona. Además que así le da sentido al crear un recorrido para optimizar el tiempo de juego. Luego de completar las rondas o los minutos que previamente decidiste dedicar a conseguir el recurso, ahora sí puedes recoger todos los fragmentos de Kuiper y las demás cosas del suelo. Aquí la importancia de vaciar por completo tu inventario antes de iniciar el farmeo, ya que al ser una misión un tanto común, la mayor parte, por no decir que todo, se convertirá en recursos mediante la opción de desmontar. Así que como no tendrás nada de valor en tu inventario, puedes seleccionar y desmontar todo de una para acelerar este proceso final. Por último, como mencioné antes, la cantidad de drop de fragmentos de Kuiper aumenta según el nivel de los enemigos, por lo cual si ya completaste el juego en modo normal, repito mi recomendación anterior de activar el modo difícil. Así aumentarás considerablemente la cantidad de fragmentos de Kuiper finales. Además que si completaste el juego, deberás poder realizar el farmeo sin problemas, aunque los enemigos subieran un poco de nivel. Como bonus del video para los que llegaron al final, puedes obtener una buena cantidad de fragmentos de Kuiper como bonificación al abrir cajas cifradas que se encuentran en las diversas zonas del juego. Para encontrarlas fácilmente debes usar el escáner. Este tiene ayudas sonoras que te guían para las cajas cifradas. Si te interesa un video en detalle acerca de este tema, déjamelo saber en los comentarios escribiendo cifrado.
Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos que también juegan a The First Descendant. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.